Amós, vamos a estudiar un poquito el libro de Amós. Quiero darles un resumen de los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4. Amós inicia así con el verso 1 del capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel. Así empieza el libro de Amós. Amós era uno de los pastores, él no se autonombra profeta o sacerdote, o quizás él tuvo alguna preparación como profeta, quizás no, pero lo interesante que él dice que él es uno de los pastores, uno de los que se encarga de las ovejas, de los rebaños. A este Dios usó para traer un mensaje contra Israel por su pecado y contra las naciones que estaban alrededor de Israel. El profeta Amós tiene esos dos mensajes, contra Israel y contra las naciones. De hecho, en este capítulo 1, si ustedes van del verso 3 en adelante, véalo si quiere ahí, capítulo 1 del verso 3 en adelante, le voy a dar son 5 naciones que se mencionan. Amós inicia profetizando contra las naciones que están cerca de Israel. De los versos 3 al 5, profetiza que va a haber un juicio sobre Damasco. Damasco era la capital de Siria. Ahora, ponga atención, hay una frase que se repite en estos versos. Por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Esa frase se va a repetir con todas las demás naciones. ¿Qué significa esa frase? Significa que fue pecado tras pecado. No que Damasco nomás cometió 3 pecados y ya, no, sino que se cometió pecado tras pecado tras pecado, y cuando el pecado ya es demasiado, cuando Dios ya necesita poner justicia, pues viene precisamente el juicio. A eso se refiere por 3 pecados y por el 4º. De los versos 6 al 8, Amós profetiza contra Gaza. Fíjense que hasta el día de hoy está el problema de Gaza, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Había una ciudad de filisteos ahí, eran los palestinos antiguos, y hay un juicio que se profetiza, versos 6 al 8. Versos del 9 al 10, juicio sobre Tiro, otra ciudad. Juicio sobre Edom, versos 11 y 12. Y versos del 13 al 15, juicio sobre Amón. Repito, todas estas naciones alrededor de Israel, cerca de Israel, y todas Dios las va a enjuiciar, y se mencionan ahí pecados específicos que se cometieron y el juicio que viene sobre ellos. Amós capítulo 2, vaya al capítulo 2, es la continuación del capítulo 1, porque de los versos 1 al 3, aquí está los 6 juicios de las 6 naciones que Amós profetiza contra Moab. Versos del 1 al 3, Amós 2, repito, se encuentra el último juicio, es el 6º de las 6 naciones que Amós profetiza. Versos 4 y 5, ahora viene una palabra de Dios contra Judá. Recordemos que Judá es el reino del sur, Israel el reino del norte. Estaban dividido esta nación, lleno de pecado, de idolatría, de inmoralidad sexual, de corrupción. Estaban divididos, y de los versos 4 y 5 hay una palabra de Jehová contra Judá, y dice, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Exactamente lo mismo que las naciones paganas, que las naciones que estaban alrededor. Es decir, Judá hizo lo mismo que las otras naciones. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. En el verso 4 dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Está muy claro, hermano, está muy claro en todos los profetas menores que estamos estudiando, cómo el problema inicia cuando desprecias, cuando menosprecias la ley de Dios, cuando menosprecias la palabra de Dios y le das más importancia a otras cosas, a lo material, a tus metas, a tus sentimientos, a tus emociones. Aquí está muy claro, porque menospreciaron la ley de Jehová. Dios les había dado una ley hermosa, pero ellos desobedecieron sus palabras. De los versos 6 al 8, seguimos en el capítulo 2, ahí está el pecado de Israel. Se describe el pecado de Israel. Ya
profetizó contra Judá, ahora va con Israel. Dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. El mismo patrón, ¿no? Que de las naciones paganas y de Judá. Y aquí se mencionan algunos pecados. Por ejemplo, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es decir, Amós vio la injusticia de los ricos contra los pobres. Y luego viene otro pecado más. El hijo y su padre se llegan a la misma joven. Amós vio la inmoralidad sexual y la perversión de su época. Imagínense, hermano, era escandaloso todo eso, teniendo la ley de Dios, pero no la obedecieron. Versos del 9 al 12, Dios les recuerda su bondad. Dios les recuerda lo que ha hecho, porque dice en el verso 9, yo destruí delante de ellos al amorreo. Ese verso 9, si lo quieres subrayar, yo destruí delante de ellos al amorreo. Precisamente Dios les está recordando, o sea, ustedes están en esta tierra porque yo los metí en esta tierra, yo destruí al amorreo, yo quité a las naciones que estaban aquí. Ese es mi amor por ustedes, ¿no? Lo que podemos ver es que muchas veces olvidamos las bendiciones y lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. El pueblo de Israel se había olvidado completamente que era Dios el que los había metido en esa tierra. Versos del 13 al 16 se menciona el juicio que vendrá sobre Israel. Hay un juicio ahí y el profeta Amós lo declara, lo profetiza. Muy bien, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 continúa profetizando. Miren, estos capítulos son así muy corriditos, ¿no? No hay como que un cambio de tema. Sigue el mismo tema porque en el capítulo 3 continúa profetizando el juicio sobre Israel. El verso 1 dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Es contra Israel. Y el verso 2, hermanos, vea Amós 3:2. Es muy revelador este verso 2. Fíjese lo que dice. Dios hace una conexión entre el gran privilegio de Israel, porque dice, a vosotros solamente he conocido. Los había escogido Dios. A veces nosotros nos gozamos, ¿verdad? Ay, Dios nos eligió, Dios nos rescató de tantos hombres, mujeres. Dios nos vio y nos rescató. Somos los que Dios predestinó, nos eligió a nosotros, ¿verdad? Bueno, Israel era igual. A vosotros, dice el verso 2, solamente he conocido. Pero este gran privilegio, hermanos, trae una gran responsabilidad, porque adelantito dice, por tanto os castigaré. No sé si lo ve. El privilegio era, solamente a ti te he conocido, solamente a ti te escogí. Por tanto, esa es la responsabilidad, os castigaré. Así que, mis hermanos, la medida de nuestro privilegio es la medida de nuestra responsabilidad. Y Israel se olvidó de eso, ¿no? Pensó, somos los escogidos, Dios está con nosotros. Sin embargo, hay una gran responsabilidad. Versos del 3 al 6, estamos en Amós 3. En esta sección, Amós conectó 6 declaraciones. Ahí hay preguntas, ¿no? Se tocará la trompeta sin que haya alboroto en el pueblo, confusión. Caminarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Esas preguntas de los versos 3 al 6 son declaraciones para asegurar que viene un juicio de Dios. Es decir, así como esas preguntas son muy obvias, pues así vendrá el juicio de Dios. Versos 7 y 8 vuelve a reafirmar el profeta que esta profecía es real y viene, o sea, los está convenciendo, arrepiéntanse porque viene. De hecho dice el verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En contexto del pasaje, Amós habló del juicio venidero sobre Israel que ya Dios lo había revelado a sus profetas y que era tiempo de arrepentirse. Y finalmente de los versos 11 al 15, Amós profetiza que Israel será conquistado y exiliado. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 inicia versos del 1 al 3 con una amonestación contra las mujeres pecadoras de Israel y les promete que va a venir juicio sobre ellas. Es muy diferente, o no sé cómo decirlo, porque el verso 1 dice, oíd esta palabra, vacas de Basán,
que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Muchos comentaristas dicen que eso de vacas de Basán no era a las vacas, ¿verdad? Sino que se refería a las mujeres, mujeres que se habían prostituido y habían aplastado al oprimido, habían oprimido al pobre, y Dios vio esto y prometió hacerlas rendir cuentas. Versos 4 al 5, esa sección, hermanos, está tremenda, versos 4 y 5, porque Amós casi se burla de los sacrificios corruptos que hacía el pueblo. El pueblo seguía haciendo dando sus diezmos, sus ofrendas, sus holocaustos, pero todo eso era corrupto, hermanos, porque vivían una vida de pecado. Ellos se gozaban, ¿verdad?, en la adoración. Es lo que dice los versos 4 y 5. Les gustaba, se gozaban en esa adoración, entre comillas. Pero, hermanos, a veces la adoración no es solo cómo nos hace sentir. La adoración no es solo lo que me gusta, porque al final entonces somos nosotros, ¿verdad? Ay, no me gustó la adoración. Pues es que no es para ti. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Más bien la adoración es cómo honramos a Dios día a día. Versos del 6 al 8, Dios les dice que les retuvo la lluvia, a ver si con esto volvían a Él, a ver si así se daban cuenta que Dios los amaba, pero Israel no lo hizo. Versos del 9 al 11, más juicio, ahí puede usted leerlo, hay más juicio sobre Israel. Y finalmente versos 12 y 13. En el verso 12, Dios les promete, más bien Dios les hace un desafío: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Claro, ya venía el juicio y les dice Dios: prepárate porque vienes a encontrarte conmigo, ¿no? Y bueno, este desafío o invitación, si lo quiere llamar usted así, pues es también para nosotros, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo nos encontraremos con Dios en la eternidad. Prepárate para el encuentro con Dios. Que todo esto que estamos leyendo de Oseas, de los profetas menores, nos motiven, hermanos, a vivir una vida agradable a Dios, porque Dios es amor, misericordia, nos promete tantas bendiciones, pero a veces nosotros no escuchamos. Que Dios quiera que esta palabra nos ayude para prepararnos para el encuentro con Dios.